Buenas noches, mis queridos hermanos. Siguiendo con los estudios bíblicos de los lunes, pues hoy me toca el libro de Juan, ¿verdad? Pero primero inclinemos nuestros rostros para recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, bendito Dios, gracias te doy, Padre, por permitirnos levantarnos cada día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, así no nos lo merezcamos. Sean tus palabras saliendo de mi boca, Padre, en este estudio bíblico. Yo solamente puedo decir, heme aquí para aprender más de tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, como les dije, el libro de Juan es el que me toca el estudio bíblico del día de hoy, donde decimos que Juan el apóstol es un nombre de origen hebreo, que significa hombre fiel a Dios, ¿verdad? Fue, según diversos textos, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Era nativo de Galilea, era hermano de Santiago, fue pescador de oficio, como otros apóstoles. Los padres de Juan eran Zebedeo y Salomé, que según Juan capítulo 19, versículo 25, algunos creen que Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús, por lo cual Juan y Jacob entonces eran primos hermanos del Señor Jesucristo y de Santiago. Así también pues era pariente de Juan el Bautista, del cual Juan fue discípulo antes de seguir a Jesús. Juan, el apóstol de Jesús, se le atribuye la autoría del cuarto evangelio y de las 4 epístolas que llevan su nombre, y por supuesto el libro de Apocalipsis. El Evangelio de Juan relata de forma detallada varios aspectos de la vida de Jesús de Nazaret, y su redacción suele fecharse entre los años 90 y 100. Fue uno de los apóstoles más cercanos de Jesús al ser testigo de uno de los milagros del Señor. Juan decide dejarlo todo y seguirlo. Realmente él amaba a nuestro Señor Jesucristo y dedicó su vida a predicar el amor de Dios. Como los demás apóstoles, también sufrió mucho la persecución de ese tiempo, pero Dios lo acompañó hasta su vejez. Juan conocía a Jesús, pero no fue hasta el milagro de la pesca, que se refleja en Lucas 5, que decide dejarlo todo y seguir a Jesucristo. Dicen los versos 9 y 10 que el milagro lo dejó pasmado y abrumado, ¿verdad? Muy sorprendido. Pedro y Jacobo, también fueron llamados al ministerio ese mismo día. Estos 3 se convirtieron en el grupo íntimo de Jesús de Nazareno, ya que tuvieron el privilegio de estar presentes en algunos de los milagros de los cuales nadie más fue testigo, tal como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración del Señor, y por supuesto en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar en agonía ante la perspectiva de su pasión y muerte. Juan era conocido como el teólogo, porque en su evangelio se propone a presentar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Es el autor del 4.º libro de los evangelios canónicos constitutivos del Nuevo Testamento. Se caracteriza por las marcadas diferencias estilísticas y temáticas de los otros 3 llamados evangelios sinópticos, ¿verdad? Que eran el de Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan no es cronológico y no incluye todos los eventos que se encuentran en los demás libros. Hay un enfoque en diálogo sobre la divinidad de Jesús, la razón por la cual vino al mundo y la esperanza de vida eterna. También se le conoce por la forma en que habla del amor, que es el tema central de las 3 epístolas que escribió. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, encontramos la simple pero impactante frase: Dios es amor. Se le atribuye el título de profeta, pues en el libro de Apocalipsis contiene revelaciones críticas acerca de los últimos tiempos dados al apóstol mientras estaba en la isla de Patmos. Fue Juan, junto a María, la madre de Jesús, que se encontraba a los pies de la cruz cuando murió Cristo. Y tras la resurrección de Jesús, Juan ocupó una posición relevante entre los discípulos. Los eventos importantes relacionados con el apóstol Juan es la segunda pesca milagrosa. Jesús resucita a la hija de Jairo. Salomé pide honor para Juan y Jacobo en el reino. Prepara la última cena con Pedro. Jesús le encomienda el cuidado de su madre. Corrió a ver la tumba vacía
el milagro del cojo en Jerusalén. En el libro del Nuevo Testamento, este tiene 21 capítulos y 879 versículos, de los cuales los acontecimientos de cada capítulo los detallo a continuación. Juan 1, el verbo hecho carne. Juan 2, las bodas de Canaán de Galilea, que fue donde Jesús hizo su primer milagro, que convierte el agua en vino. Juan 3, donde se le aparece Nicodemo, que era un prominente fariseo entre los judíos. Este vino a hablar con Jesús de noche y le dijo rabí, que rabí en hebreo quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo cual Nicodemo le responde, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? A lo cual Jesús le responde, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:16, el capítulo y versículo más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 4, la mujer samaritana. Juan 5, el paralítico. Juan 6, la alimentación de las 5,000 personas. Juan 8, la mujer adúltera, al que el pueblo quería golpear hasta matar a pedradas, y Jesús dice, el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra contra esta mujer. Juan 9, el hombre ciego de nacimiento. Juan 11, la resurrección de Lázaro. Juan 13, el lavado de los pies de los discípulos. Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Juan 17, Jesús ora por sus discípulos. Juan 18, el arresto de Jesús. Juan 20, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan 21, la aparición ante los 7 discípulos. La tradición más fuerte sobre los últimos años de Juan nos dicen que fue el único de los 12 apóstoles que llegó a ser un anciano, muriendo casi 70 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue el único apóstol que no fue martirizado. Bueno, mis queridos hermanos, esto era el estudio bíblico que yo quería presentarles, ¿verdad? En este momento, pues inclinemos nuestro rostro para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por el aprendizaje del día de hoy. Gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, aprender un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, te doy por perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Padre, por cada día levantarnos, dejarnos respirar, aprender de tu palabra, permitirnos seguir, Señor, por el buen camino, perdonando nuestros pecados. Todo esto lo dejo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que tengan muy buenas noches.